el doctor Dominique Winterberg, quien nos ofrece la conferencia magistral Reflexiones en torno al espectro autista. El doctor Dominique es médico psiquiatra, paidopsiquiatra y psicoanalista, miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, cofundador para Europa de la revista Vertex, revista argentina de psiquiatría, en 1990 a 2025. Cofundador y primer presidente de la Asociación Franco-Argentina de Psiquiatría y Salud Mental de 1999 a 2003. Cofundador y primer presidente en Francia de la Coordinación Francia-América Latina de Psiquiatría 2017 a 2024. Queda con ustedes el doctor Dominique Winterberg. ¿No? Y prefiero este micrófono izquierdo. ¿Puedo tomar esto porque voy a leer? A ver, más permítame encenderlo porque... Esperando que funcione ese micro, y voy a agradecer a mi amigo Sergio Villaseñor Gallardo de haberme invitado en ese excelente congreso de GLADET. Tenemos lazos desde años con la COFALP, incluso antes de la COFALP. Y agradecer también a todos los que hicieron posible ese congreso y ustedes que están escuchándome también. Me vino una metáfora mirando esta mañana con Konrad Lorenz, seguido en su papel de madre sustituta, seguido por 3 ocas. Y imagínense que las ocas son autistas. No quieren saber nada de Konrad Lorenz. Cada oca es en su mundo cortado de los lazos. Por eso habría que pensar ocas en un universo del lenguaje que no hay en el nivel animal. Y bueno, de que voy a tratar hoy no es la que parece una infinitud, las causas del autismo, sino de cómo acompañarlo. Es el enfoque principal de mi intervención. Sí. Históricamente, los trastornos del desarrollo infantil estaban clasificados como retrasos mentales. En el siglo XX, los clínicos especializados en psiquiatría infantil, a menudo psicoanalistas, siguiendo a Sancte de Sanctis y su demencia precocísima, distinguieron ¿cómo anda esto? No puedo pasar. Ah, al frente. Pasa a la segunda. Acá. Gracias. Distinguieron las psicosis infantiles según 3 grandes criterios: psicosis autistas, psicosis simbióticas y psicosis deficitarias. En este primer periodo, que va desde la Segunda Guerra Mundial hasta los años 1980, el cuadro del autismo se fue separando progresivamente del de las psicosis a medida que se establecía una clínica detallada de la primera infancia. En el DSM-2, el autismo todavía está clasificado como esquizofrenia de tipo infantil. En el DSM-3 aparecieron los trastornos generalizados del desarrollo, entre los cuales figuraba el autismo.
El diagnóstico de autismo se ha multiplicado por 25 desde que comencé mi carrera de psiquiatra hospitalaria en aquella época del DSM-3 a principios de los años 80, pasando de considerarse 4 casos cada 10.000 niños hasta más del 1% hoy. Al mismo tiempo, casi desapareció el diagnóstico de psicosis infantil. ¿Cómo podemos explicar tal cambio, tal inversión? Probablemente haya varias explicaciones de este sorprendente aumento. Primero, es probable que hoy en día el espectro autista incluya patologías tan disímiles como la debilidad infantil, un cierto número de patologías de origen orgánico, diversas formas de psicosis infantiles, desarmonías del desarrollo y otros cuadros de inhibición masiva. Por ejemplo, el DSM-4 incluía el síndrome de Rett, una grave desorganización neurológica causada por una mutación genética del cromosoma X10. Dentro de los trastornos generalizados del desarrollo figuraba ese síndrome. Desapareció cuando el espectro autista vino a suplantar a los trastornos del desarrollo. La segunda razón es económica. Como siempre, el dinero es el nervio de la guerra. Lo escuchamos hace un rato. En Estados Unidos había importantes presupuestos para la educación y mucho menos para los problemas de salud. Era más fácil obtener fondos para una educación especializada. Al mismo tiempo, autistas llamados de alto nivel se dieron a conocer por sus escritos, actuaciones y apariciones en películas. Ser autista se volvió menos estigmatizante que tener una psicosis infantil. Y el papel de las asociaciones de padres. La asociación francesa, la más importante, Autisme France, nace a finales de los años 80 con el proyecto de retirar a los autistas del circuito psiquiátrico, haciendo del autismo una discapacidad neurobiológica y no una enfermedad mental. Las asociaciones de familias exigen que sus hijos puedan beneficiarse de una educación adecuada. Las discusiones acaloradas hacen que el autismo pase de ser una patología relacional a un trastorno cognitivo que debe ser abordado con métodos educativos. Atacando a Bettelheim, sostienen que el psicoanálisis culpabiliza a los padres. Más allá, buscan retirar a las personas autistas del sistema psiquiátrico. Sostienen, no, lo he dicho, promueven un tratamiento conductual y desean prohibir las intervenciones psicoanalíticas. El éxito del prefijo dis en la actualidad, presente en discapacidad, pero también en dislexia, dispraxia, disfasia, etc., podría también explicar el falso aumento del diagnóstico de autismo. Desde 2022 existe en Francia una federación de los trastornos DIS, que sostiene también que estos trastornos tienen un origen en el desarrollo neurológico. Las descripciones tanto de Kanner como de Asperger, que resaltaban un trastorno en las relaciones sociales y afectivas,
desaparecen al mismo tiempo que el espectro se amplía cada vez más, algo contra lo cual los Asperger, que no quieren perder su especificidad, protestan. Un hecho es notable. Ha habido una evolución en los criterios diagnósticos del autismo en cada nueva edición del DSM, y particularmente entre el 4 y el 5. Cada actualización es objeto de controversia y la del DSM-5 no es una excepción. He tomado como ejemplo la desaparición del síndrome de Rett, que figuraba como subtipo de autismo en el DSM-4, pero el cambio más importante, a mi juicio, es la reintroducción de una dimensión social en los trastornos, de acuerdo con los criterios definidos por Kanner. Este trastorno de la comunicación social es muy criticado por algunos padres, probablemente porque socava la hipótesis de un trastorno puramente neurológico. Las asociaciones de padres también suelen criticar las novedades introducidas por el DSM-5, pues consideran que restringen el diagnóstico y privan de derechos entre el 10 y el 40% de las personas que cumplían los criterios del DSM-4. Es importante tener en cuenta que esa reestructuración en la concepción y el tratamiento del autismo sigue un movimiento más general. En Francia, después de mayo 68, tuvimos la fortuna de que se separaran la neurología y la psiquiatría. Antes de esta evolución existían los neuropsiquiatras. Tras esa separación se creó un concurso específico para llegar a ser psiquiatra hospitalario y estudios especializados para formarse como enfermero psiquiátrico. 20 años después hemos perdido estos avances. En 1986 se puso fin al concurso para ser residente en psiquiatría y poco después, en 1992, se eliminó la carrera específica para ser enfermero psiquiátrico. Existe un movimiento que busca hacer de la psiquiatría una especialidad de la medicina como cualquier otra, contemporáneo del auge de la noción de salud mental. Configura un nuevo higienismo social que conduce a prácticas securitarias, centros expertos y protocolos estandarizados. Esta orientación provoca una desinstitucionalización masiva, ocasiona la pérdida de la necesaria conversación asistencial y pone en peligro las prácticas bajo transferencia, volviendo móvil y sustituible al personal hospitalario. Un libro importante acaba de salir en Francia. Su autor, la diferencia autística. Su autor, Jean-Claude Malval, destaca cómo el psicoanálisis establece que el autismo es un modo específico de funcionamiento psíquico distinto del de la psicosis. Su soledad no se basa en una voluntad de cortar los lazos con el otro, sino en una angustia mayor frente al deseo del otro, o frente a su demanda.
El interés de este libro reside en apoyarse en los numerosos escritos de los autistas. Maleval, de manera convincente y argumentada, muestra cómo, para protegerse del deseo del otro, el autista construye un borde, una frontera compuesta por tres elementos: el objeto autístico, el doble y el interés específico. Con estas indicaciones me interesó la descripción Princeps de Kanner. Leo Kanner escribió su famosa observación inicial del autismo en 1943, basándose en 11 casos que presentaban lo que él llamó trastornos autistas innatos del contacto afectivo. En 1971, casi 30 años después, quiso saber cuál fue el destino de estos niños. Publicó el resultado de su estudio catamnésico. De los 11 niños, pudo obtener datos sobre 8. 8 quienes tuvieron destinos muy diversos que van desde un deterioro completo hasta una adaptación profesional y social superficialmente buena. Para explicar tal disparidad, Kanner duda entre dos hipótesis. Primero, contrasta el papel de los buenos encuentros con el efecto nocivo de los hospitales de la época. Luego se pregunta si existen formas frustradas o incompletas del cuadro clínico. 3 décadas después, la variedad de evoluciones y la multiplicidad de los cuadros clínicos sigue siendo un enigma para su descubridor. Considera que se han logrado pocos avances concretos desde su informe inicial. Voy a contarles el caso número 1, el caso Donald, y daré comentarios con las cosas que me enseñó la lectura del libro de Malval. Eso es Leo Kanner. Un informe calificado de obsesivo realizado por el padre de este niño ofrece un excelente relato de la primera infancia de Donald. Nos enteramos de que comer siempre fue un problema para este niño nacido a término. Camino a los 13 meses, su aprendizaje del habla se caracteriza por notables anomalías. Antes de cumplir 2 años, ya tenía una memoria inusual para los rostros y los nombres, recitaba sus propios poemas y se sabía de memoria el Salmo 33 y las 25 preguntas y respuestas del Catecismo presbiteriano. Donald se mostraba indiferente ante el regreso de su padre a casa. No llamaba a su madre, no prestaba atención alguna a Papá Noel, solo parecía feliz cuando estaba solo. En su segundo año desarrolló una manía para girar cubos, cacerolas y otros objetos circulares. A los 4 años saltaba extasiado viendo cómo estos objetos se transformaban en peonzas. Cito palabras. Parece constantemente inmerso en pensamientos profundos y es casi necesario romper una barrera mental para llamar su atención. Fin de la citación.
Donald no entró en la dimensión de la demanda, no pedía nada, no le hablaba y se negaba a ser llamado por el otro. Una observación de 15 días en un entorno médico realizada a la edad de 5 años añade elementos valiosos. Se revela el aspecto autómata del niño. De hecho, no tiene iniciativa más allá de los estereotipos cuando hace girar un cubo. Lo hace siempre, cuando lo hace girar, lo hace siempre con la misma cara hacia arriba. O cuando, enhebrando botones de forma aparentemente desordenada, procede exactamente en el orden en el que su padre le mostró la primera vez. Se relatan rituales verbales, letanías y estribillos. No responde a las sonrisas ni a las palabras de su madre y repite incansablemente las mismas palabras o frases como trompeta, crisantemo y podría poner una pequeña coma. No muestra interés por otros niños, pero es capaz de reproducir sin equivocarse una canción que solo ha escuchado una vez. Un aspecto similar a un magnetófono lleva la ecolalia hasta el punto de imitar las entonaciones de las voces de sus allegados. Una anécdota revela un uso singular del lenguaje. Donald bautiza sus frascos de pintura con los nombres de pila de 5 quintillizas famosas de la época. Annette para el azul, Cécile para el rojo, etc. Luego, mezclando los colores, dice: Annette y Cécile hacen el púrpura. Kanner, al informar este hecho, se centra en la fijeza literal del lenguaje sin posibilidad de sustitución, descuidando, no obstante, el aspecto sorprendente del bautismo. Veremos por qué. Con el gran apoyo de su madre, Donald aprenderá a leer y a no invertir más los pronombres personales. La falta de lógica de la ortografía lo desconcierta. Así, la palabra inglesa bite, morder, debería escribirse bite, B-A-I-G-H-T, no sé cómo decirlo en castellano, como light, bite como light, la luz. A Kanner no le interesa este vínculo entre la mordida y el fuego, aunque localizó con mucha precisión la desregulación de la pulsión oral en estos niños. Donald va progresando, pero una evaluación a los 8 años da una idea de las dificultades persistentes. La mayor parte de su conversación consistía en preguntas obsesivas de las que incansablemente encontraba nuevas variaciones. ¿Cuántos días hay en una semana? ¿Cuántos años en un siglo? ¿Cuántas horas en mediodía? ¿Cuántas semanas en un siglo? ¿Cuántos siglos en medio milenio? Etcétera. ¿Cuántas pintas hay en un galón? ¿Cuántos galones se necesitan para pulir 4 galones? A veces preguntaba: ¿cuántas horas hay en un minuto? ¿Cuántos días hay en una hora? Daba respuestas metafóricas o extrañas. Cuando le pidieron que restara 4 de 10, respondió: dibujaré un hexágono. Su relación con las personas solo había evolucionado hasta el punto de permitirle dirigirse a ellos cuando lo necesitaba. Nunca miraba a la persona con la que estaba hablando
y no usaba gestos para comunicarse. Incluso este tipo de contacto cesaba tan pronto como recibía respuesta o se daba lo que pedía. En 1942, Donald fue enviado al campo. De esta estancia con los agricultores solo tenemos un breve informe realizado por una trabajadora social. A pesar de su brevedad, es revelador y sensacional. Abro las comillas. Cuando visité a la pareja de granjeros que lo cuidaban en mayo de 1945, me quedé asombrada por su sabiduría. Consiguieron dar un propósito a los estereotipos de Donald. Le hicieron utilizar su preocupación por la medición, pidiéndole que cavara un pozo y midiera su profundidad. Cuando empezó a recoger insectos y pájaros muertos, le dieron un sitio para un cementerio y le hicieron poner marcadores en las tumbas. En cada una escribió un nombre, la especie del animal y luego el nombre del granjero. Así, por ejemplo, John, Caracol, Lewis, nacido fecha desconocida, luego muerto la fecha en el que encontró el animal. Cuando empezó a contar las hileras de trigo sin parar, le hicieron contar las hileras mientras araba. Durante mi visita, aró 6 largas hileras y era notable cómo dirigía el caballo y lo bien que sabía arar. Era evidente que el señor y la señora Levis le querían mucho y era igualmente evidente que eran amablemente firmes con él. Asistió a una escuela rural donde sus rarezas fueron aceptadas y progresó. Finalmente, una carta de su madre, 25 años después, da testimonio de la evolución posterior. Don tiene ahora 36 años. Es soltero y vive en casa con nosotros. Desde que se graduó en la universidad en 1958, trabaja como cajero en el banco local. No tiene ningún deseo de ascenso y se conforma con seguir siendo cajero. Recibe muy bien al público. Su principal pasatiempo es el golf, al que juega 4 o 5 veces por semana en el club local. Y aunque no es un jugador profesional, ha ganado 6 trofeos en competiciones locales. Es tranquilo, pero sabe lo que quiere, tiene su segundo coche y disfruta de su independencia. En la universidad se especializó en francés y se le daban especialmente bien los idiomas. Don juega bien al bridge, pero nunca empieza una partida. La falta de iniciativa parece ser su consecuencia más importante. Participa muy poco en las conversaciones y no muestra ningún interés por el sexo opuesto. Aunque Don no es completamente normal, se ha adaptado muy bien a la sociedad, mucho mejor de lo que esperábamos. Si puede mantener este status quo, creo que está lo suficientemente adaptado como para hacerse cargo de sí mismo. Así pues, llegamos a la conclusión de que se trata de un niño que padece un trastorno innato del contacto afectivo, por decirlo en términos de Kanner. Hoy sería considerado un ASPI, como le gusta llamarse a los Aspergers.
La falta de iniciativa, considerada con razón por su madre como la secuela más importante, surge de la ausencia de impulso hacia el otro, signo cardinal del autismo. Estos niños no extienden los brazos. Diría que su estancia con los agricultores le permitió humanizarse. El conocimiento de la realidad que obtuvo contando hileras de trigo y midiendo la profundidad del pozo prefigura su futuro trabajo como cajero. La invención de un cementerio privado es un hallazgo extraordinario. El bautismo de los animales muertos en tumbas es otro tratamiento simbólico del pozo. Esto recuerda la forma en que bautizó sus tubos de pintura con el nombre de las famosas quintillizas cuyos apellidos cita Kanner. Dion. Dion es una condensación de don, su nombre, y de die, morir, en inglés. Los nombres dados a los animales muertos que hay que enterrar aparecen entonces como una repetición de la operación anterior denominación. Citamos a Lacan. El primer símbolo donde reconocemos a la humanidad en sus vestigios es el entierro. Y la agencia de la muerte se reconoce en cada relación donde el hombre cobra vida desde su historia. Volvamos a lo que dice Malval. Podemos seguir con precisión cómo Donald construyó su borde y cómo sus intereses específicos pudieron servirle en su profesión y sus aficiones. El problema para Donald es que esta operación debe ser incansablemente repetida, como lo atestiguan sus ocupaciones de adulto. Su trabajo de cajero conlleva la huella de sus estereotipias infantiles, el hecho de contar. Y su gusto por el golf manifiesta de un lado el gusto por medir y por otro el sepultamiento siempre renovado. En su actividad profesional como en la de ocio, un cálculo constante es necesario, ya sea que concierna el dinero de la caja o la distancia al hoyo donde enterrar la pelota de golf. Mediante esta instrumentalización del borde, ventana de la caja, hoyos del golf, Don puede intercambiar con los otros y tener una vida independiente. Seguramente la falta de atracción de Donald por toda sexualidad y la ausencia de iniciativa explican la notación dada por Kanner del resultado superficialmente bueno. Gracias por su atención.